Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una aplicación que es Lawless Scaling. Esta aplicación promete darte la sensación del doble de FPS, es decir, si tú vas en un juego a 60 FPS, con esta aplicación vas a sentirlo a 120 FPS. Cabe aclarar que también tienes que tener un monitor de 120 FPS porque obviamente si tienes un monitor de 60 FPS no vas a poder sentir 120 FPS. Esta aplicación se encuentra por 88 pesos mexicanos, más o menos unos 5 dolaritos. La verdad no es tan caro. También la puedes encontrar de otras formas. No voy a decir cuáles, pero ustedes ya las conocen. Así que como ustedes vean, ustedes pueden conseguirla de cualquier manera. Aquí ya nos encontramos en la interfaz de la aplicación. Como podemos ver, tenemos bastantes opciones. Yo la verdad solo activo la de mostrar FPS y la de Frame Generation. Este básicamente es la que nos va a dar la sensación de sentir el doble de FPS. Es lo importante, no olviden activarlo. Acá lo dejamos como mantener relación de aspecto y en este no le activamos absolutamente nada. Ya una vez en Fortnite nos dirigimos a configuración, esto sí o sí tiene que estar en modo ventana. Si lo tienen en pantalla completa esto no les va a funcionar, así que por favor hagan este paso. Y en los FPS lo limitamos a la mitad de nuestro monitor, es decir, en mi caso 60 FPS. Nos encontramos ya en juego y como podemos ver vamos a 60 FPS. Me estoy dando cuenta ahora que estoy grabando el audio que no me marca los 120 FPS cuando activo The Low Scaling. No sé por qué, la verdad, supongo que porque el OBS no lo detecta, simplemente por eso, pero a ustedes sí les va a salir. Así que bueno, vamos para allá. Como les había comentado, lo primero que tenemos que hacer es limitar el monitor a la mitad de nuestros hercios. En mi caso yo lo voy a dejar en 60, soy de 144 hercios, pero me siento más cómodo ponerlo en 60 para así sentir la sensación de 120, ya que la mitad de 144 no se puede a menos que lo haga desde el panel de Nvidia, pero en este caso lo vamos a hacer así, le vamos a dejar en 60 hercios. Ahora nos dirigimos a la aplicación, lo que tenemos que hacer es darle en el apartado de escalar. En el apartado de arriba te va a salir, ahí lo tenemos. No olvidemos activar los FPS. Como les comentaba, no me aparecen a mí los FPS en pantalla porque el OBS no los graba, pero a ustedes sí les va a salir. Simplemente le vamos a dar en escalar y nos dirigimos inmediatamente al juego. Si tú no estás en el juego, esto no va a funcionar, así que por favor nos vamos a dirigir rápidamente. A mí me aparece en el apartado de arriba 120 FPS. Vamos a ser claros. La verdad, yo no siento el juego como que realmente me vaya a 120 FPS. Sí siento una mejoría, la verdad. Sí se siente un poco la mejora. No diría que 120, pero sí o sí se siente un poco la mejora. También hay que ser claros que al activar esta aplicación vas a tener un poco más de delay, eso sí, sí o sí. La verdad, yo siento que sí hay bastante delay, pero como podemos ver, se puede construir claramente, se puede hacer todo y sobre todo también se puede disparar, se puede hacer todo tranquilamente. Simplemente que no es tan cómodo que digamos, si tú ya juegas por ejemplo a 120 y quieres sentir 240... no lo recomendaría tanto, la verdad. Pero igual no pasa nada. Tú lo puedes probar si tú quieres. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si tienen una duda sobre el Lawless Scaling, déjenmelo saber en los comentarios y yo les estaré ayudando. Así que sin nada más que agregar, nos vemos.